Disfruten el día. Mi nombre es Laura Angélica Calderón Morales. Soy aprendiz de Neurocognitive Academy. El día de hoy vamos a ver un artículo titulado Localización cerebral de la mente y funciones superiores, los inicios. Este artículo es del doctor Elías Engelhardt, profesor titular jubilado de la Universidad Federal de Río de Janeiro, editor de la revista brasileña de neurología, especialista en neurología con énfasis en neurología cognitiva y conductual, coordinador del Departamento y del Laboratorio de Neurología Cognitiva y Comportamiento. Tiene trabajos clínicos y de investigación principalmente en los temas de neuropsicología, demencias, enfermedad de Alzheimer, deterioro cognitivo vascular, demencia vascular, y a su haber tiene 159 publicaciones. El objetivo: investigar en qué parte del cuerpo se encuentran ubicadas la mente y sus funciones superiores. Las hipótesis: la mente y sus funciones superiores se encuentran ubicadas en el corazón. La mente y sus funciones superiores se encuentran ubicadas en el cerebro. La metodología: este es un artículo de revisión bibliográfica publicado en el año 2018. Los debates sobre el alma y la mente y sus complejas funciones superiores y los intentos de correlacionarlas con un asiento en el cuerpo han representado un tema de gran interés para innumerables personajes como son filósofos, médicos, anatomistas, pensadores, sacerdotes, entre otros, desde los tiempos antiguos. El cerebro fue reconocido y nombrado con un término específico, cerebro, por primera vez como se registra en el papiro quirúrgico de Edwin Smith, presuntamente escrito por el sacerdote y anatomista Imhotep en el año 2655-2600 a.C. Sin embargo, el papel del cerebro se consideró insignificante, siendo eliminado en el proceso de momificación mediante aspiración por las fosas nasales, y al corazón se le daba una valía importante, ya que se le consideró como el asiento de la conciencia y la inteligencia. Siguió una larga pausa y los antiguos sabios griegos, que se remontan a la época de Homero, en el siglo IX a.C., retomaron el tema, la sede del alma y la mente, el cual los dividió. Muchos consideraban el corazón como la sede del alma, el cual fue una doctrina cardiocéntrica, y otros decían que el órgano principal era el cerebro, siendo una doctrina cefalocéntrica o cerebrocéntrica. De la doctrina cardiocéntrica, el iniciador fue Empédocles de Agrigetum, siguiendo Demócrito, Aristóteles, Praxágoras de Cos y Diocles de Caristos. De la doctrina cefalocéntrica fue defendida primero por Alcmeón de Cortón, médico y anatomista griego, el cual inauguró una visión cefalocéntrica, afirmando que la facultad gobernante está en el cerebro, reconociéndolo como el cerebro o el centro, del alma, así como de la mente, incluida la percepción sensorial, el pensamiento y la comprensión. Influyó en figuras destacadas como Pitágoras, Anaxágoras, Hipócrates, Platón, Herófilo de Calcedonia, Erasístrato de Quíos y Galeno de Pérgamo. Es de destacar que la búsqueda de un lugar para las funciones estuvo estrechamente acompañada de una doctrina humoral que regía la función del cerebro y el cuerpo, desarrollada por el griego antiguo y que se prolongó por un periodo muy largo, solo declinando en los últimos años en el siglo XVIII. Tras reconocer que el asiento de las funciones superiores era el cerebro, en la doctrina cefalocéntrica le surgió una búsqueda en qué parte de este órgano se encontraban las funciones superiores, si en los ventrículos o en el tejido nervioso. En la localización ventricular, Herófilo distinguió un ventrículo doble anterior y uno posterior.
A este último le coloca el alma y las funciones mentales. Erasistratus describió los ventrículos con 3 cavidades, la doble anterior, una intermedia y una posterior. Agrupó el espíritu en modalidades y describió su formación. Galeno reconoció un sistema ventricular con 3 cavidades en comunicación con el espíritu animal fluyendo en su interior. Consideró que la percepción, cognición y memoria estaban ubicadas en las cavidades. Nemesius distribuyó la mente junto con el espíritu animal entre los 3 ventrículos: sensación en el anterior, evaluación en el medio, memoria y reminiscencia en el posterior. Albertus Magnus describió el sistema ventricular con un espíritu animal que fluye en el interior, donde se asignaron las facultades sentido común e imaginación básica, imaginación creativa, fantasía, pensamiento y evaluación en el medio, y en el posterior, memoria y reminiscencia. René Descartes consideraba los ventrículos como una sola cavidad, colocó algunas facultades, sentidos y memoria en la parte interna del cerebro y la imaginación y el sentido común, así como el alma racional, en la glándula pineal. Los ventrículos descritos por Albertus Magnus, tenemos el ventrículo anterior, el sentido común e imaginación básica; en el medio, imaginación creativa, fantasía, pensamiento racional y evaluación; y en el posterior, la memoria y reminiscencia. El cerebro, descrito por René Descartes, en donde habla de las partes sólidas del cerebro, tenemos la parte interna, que es una red con mallas de pequeños tubos en donde están los sentidos y la memoria, y la parte externa con unos filamentos retorcidos que sobresalen de la red y tiene unos poros entre ellas. Y las cavidades, que son los ventrículos y la glándula pineal. René Descartes decía que por estos poros podía pasar el espíritu animal que se configuraba en los ventrículos y pasaba por la glándula pineal. Entonces, a través de estos poros tenía comunicación ese espíritu. La localización neural, Andreas Vesalius negó que el asiento de las funciones mentales estuviera contenido en los ventrículos, no dio opinión sobre la ubicación de las funciones superiores. Thomas Willis consideraba el cerebro como el asiento principal del alma racional, el origen y fuente de todos los movimientos, la imaginación, memoria y apetito. El cerebro humano, descrito por Thomas Willis, tenemos la corteza cerebral, la memoria, el cuerpo calloso, la imaginación, cavidades internas del cerebro, que es el líquido seroso. Tenemos puntas de las extremidades, que son pilares del bulbo raquídeo o cuerpos estriados, el tálamo, la glándula pineal. Esta es la glándula pineal, tenemos las prominencias redondas de los instintos, tenemos lo que es el bulbo raquídeo y el cerebelo, donde tenemos la sensación, movimientos voluntarios, pasiones e instintos y los movimientos involuntarios. En conclusión, la visión cefalocéntrica prevaleció y la mente y las funciones superiores encontraron el asiento en el cerebro. ¿Cuál es el aporte para la teoría neurocognitiva? Nos ayuda a comprender los procesos mentales como constructo más allá de su correlación anatómico-funcional, contribuye para entender mejor el origen de las funciones mentales superiores, demuestra la relación de las funciones mentales superiores con su estructura cerebral e identifica cómo otros procesos cognitivos promueven mayormente el desarrollo mental. Y hoy en día algunos tienen que cazar las mariposas, mientras que otros ya las sentimos en el estómago. Y bueno, unos se preparan de una manera y otros de otra manera. Gracias.